Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a ahondar en la vida y el legado de José Martí, una figura central en la historia de Cuba, ¿no? Absolutamente. Para empezar, tenemos algunos extractos de su página de Wikipedia, Ajá, que nos dan una visión general, sí, pero quizás un poco superficial. claro, es un buen punto de partida, pero nuestra misión hoy es ir más allá de la típica biografía. Me encanta esa idea. Profundizar, descubrir detalles que no se suelen mencionar, conectar su obra literaria con sus luchas políticas Exacto. y, sobre todo, entender por qué Martí sigue siendo tan relevante para los cubanos de hoy. Un personaje que sigue vivo en la memoria, ¿verdad? Y sin duda. ¿Y por dónde podríamos comenzar esta fascinante exploración? Bueno, podríamos empezar por su infancia. Claro. José Martí nació en La Habana en 1853, de padres españoles. Ah, qué interesante. Esto ya nos muestra las complejidades de la identidad cubana en aquel entonces. Cierto, esa mezcla de culturas que definía Cuba. Y hablando de complejidad, ¿qué me dices de su encarcelamiento a los 16 años por traición? Ah, sí, un momento crucial en su vida. Una carta crítica le costó 6 años de prisión, imagínate. Exactamente, en esa carta Martí criticaba a un compañero que se unió al ejército español. Durante la guerra de 10 años. Sí, durante la Guerra de los 10 años. Increíble. Es un momento clave porque revela desde muy joven la convicción de Martí. Ya veo. Su rechazo a la opresión, valores que marcarían toda su vida. Impresionante la valentía de un adolescente enfrentándose al poder colonial de esa manera. Totalmente. Y después, el exilio a España, ¿no? Sí. Estudiando Derecho y Filosofía. Pero con esa llama de la revolución ya encendida en su interior. Exactamente, y es en España donde Martí comienza realmente a desarrollar su pensamiento político, Entiendo. a conectar con otros intelectuales que compartían sus ideales de libertad e independencia. Un periodo formativo sin duda. Sí, sin duda. Y al regresar a América, inicia una vida casi nómada, ¿no? México, Guatemala, Venezuela. Una vida llena de viajes. Es fascinante cómo estas experiencias debieron influir en su visión del mundo. Totalmente, estas vivencias le dieron una perspectiva amplia y multicultural. Y además en esta época florece su carrera como escritor. Ajá. Se convierte en un reconocido periodista, enviando crónicas a importantes periódicos de todo el continente. Un hombre de muchas palabras y de muchos mundos, ¿no? Sin duda. Y hablando de sus escritos, hay un detalle que me intriga. Dime. En sus crónicas sobre Guatemala, Martí habla con especial sensibilidad de las mujeres. Es una observación muy interesante. ¿Crees que esto podría insinuar algo más profundo en su vida? Y sí, hay una historia de amor allí. Ajá. Un romance con María García Granados que marcó profundamente a Martí. Me encanta el suspenso. Pero esa historia la dejaremos para más adelante. Perfecto. Volviendo a su lucha por la independencia cubana. ¿Cómo pasa Martí de ser un escritor a convertirse en un líder revolucionario? Esa es la gran pregunta. Bueno, Martí no se limitó a escribir sobre la independencia, él la vivía. Ya veo. Organizaba a los cubanos en el exilio, recaudaba fondos, escribía discursos incendiarios, buscaba apoyo internacional. Un trabajo incansable. Sin duda. Y en 1892 funda el Partido Revolucionario Cubano, ¿no? Exactamente. Preparando el escenario para la guerra final contra España. Así es. ¿Cuál era su visión para este partido y para una Cuba libre? Martí soñaba con una Cuba independiente, pero no solo eso. Algo más. Él quería una república justa, basada en la igualdad, la educación, Ajá. la unidad de todos los cubanos sin importar su raza u origen. Una visión realmente progresista para la época. Totalmente. Una visión admirable. Sí. Pero también sabemos que hubo un intento fallido de iniciar la revolución en 1894. Ah, sí. El famoso Plan de la Fernandina. El Plan de la Fernandina, una operación arriesgada. ¿Puedes contarnos un poco sobre este evento y por qué fracasó? Consistía en enviar una expedición armada desde Florida a Cuba Ajá. para iniciar la insurrección, pero lamentablemente fue descubierta por las autoridades estadounidenses. Ni siquiera llegaron a zarpar. Exactamente. Se decepcionó. Un duro golpe para Martí y sus seguidores. Y a pesar de este revés, en 1895, Martí desembarca en Cuba, Sí, listo para luchar junto al legendario Máximo Gómez. escritora guerrero. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión tan radical? Para Martí, la lucha por la independencia no era un juego de palabras, era un compromiso de vida. Él creía que debía estar en el campo de batalla Sí, junto a sus compatriotas. un acto de valentía admirable, sin duda. Totalmente. Y hablando de valentía, ¿qué me dices de su relación con otros líderes independentistas como Antonio Maceo?
Ah, bueno, ahí hay un punto interesante. Sabemos que no siempre estuvieron de acuerdo en la estrategia a seguir, ¿verdad? Es cierto, si bien todos compartían el objetivo de la independencia, Bien. Martí era más cauto que Maceo, quien abogaba por una acción militar más inmediata, más contundente. Ya veo. Diferentes enfoques. Martí, por su parte, se preocupaba por las consecuencias de la violencia Entiendo. y buscaba una revolución que construyera una Cuba justa y unida. Una perspectiva interesante. Sí, Martí no solo quería la libertad, sino también una sociedad nueva, ¿no? exacto. Más justa, más igualitaria. Y esa visión a largo plazo a veces chocaba con la urgencia de la lucha armada. Ya veo. Eran dos visiones complementarias, pero también con ciertas tensiones. Claro, tensiones inevitables en un contexto tan complejo. Sin duda. Entonces, tenemos a Martí en Cuba, listo para la batalla, Sí. con una visión clara de lo que quiere para su país, Ajá. pero también con algunas tensiones con otros líderes. Exacto. ¿Qué sucede después? Bueno, como sabes, la historia de Martí termina trágicamente poco después de su llegada a Cuba. Sí, una historia que nos conmoverá en la siguiente parte de esta inmersión. Pero antes de hablar de su muerte, me gustaría destacar un aspecto clave de su pensamiento que se relaciona directamente con su visión para Cuba: su panamericanismo. Así su famosa idea de Nuestra América. Exactamente. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este concepto? ¿Y por qué era tan importante para Martí? Para Martí, la lucha de Cuba no era solo por la independencia de la isla, Ya veo. sino parte de una lucha mayor contra el colonialismo y el imperialismo en toda América Latina. Interesante. Él creía que los pueblos latinoamericanos debían unirse para defenderse de la dominación extranjera Ajá. y construir un futuro común. Es una visión muy adelantada a su tiempo, ¿no? Totalmente. La idea de una América Latina unida y fuerte, Sí, libre de la influencia de las potencias europeas y de Estados Unidos. exactamente. Y ese ideal de unidad, de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos Ah, sigue resonando hoy en día, ¿verdad? sin duda. Y hablando de resonancia, ¿cómo se refleja este panamericanismo en sus escritos? Buena pregunta. ¿Hay alguna obra en particular que pueda ayudarnos a comprender mejor este concepto? Sin duda, su ensayo, Nuestra América, es la obra clave para comprender su visión. Ultraamérica. En este texto, Martí analiza la historia y la realidad de América Latina. Ajá. Critica la influencia negativa del colonialismo Entiendo. y llama a la unidad de los pueblos latinoamericanos para construir un futuro propio. Un futuro basado en sus valores e identidad. Exactamente. Qué interesante. Me encantaría profundizar en ese ensayo en la siguiente parte de nuestra inmersión. Estupendo. Pero antes de continuar, creo que sería importante entender un poco más la relación de Martí con España. Claro, una relación compleja. Después de todo, nació en Cuba bajo dominio español. Sí. Fue exiliado a España Ajá. y finalmente luchó contra España por la independencia de Cuba. Una relación llena de contradicciones. Complejísima. Martí admiraba la cultura española, la lengua, la literatura, Sí, pero al mismo tiempo rechazaba profundamente el colonialismo y la opresión claro. que España ejercía sobre Cuba. Ahí veo. Para él, la independencia no era un acto de odio hacia España, Entiendo. sino un acto de amor hacia Cuba. Una lucha por la libertad, no por la venganza. Exactamente. Y esa distinción es crucial para entender a Martí. Sin duda. Y esa complejidad se refleja en su obra, ¿verdad? Totalmente. Martí escribe en español. Ajá. Utiliza recursos de la literatura española, Sí. pero al mismo tiempo crea una voz propia. Una voz cubana, una voz americana. Me parece fascinante esa dualidad Es uno de los aspectos más interesantes de su obra. y creo que nos da una buena base para continuar nuestra inmersión en la próxima parte. Perfecto. Pero antes de despedirnos, Sí. me gustaría saber qué te parece más relevante de la vida de Martí hasta este punto. Buena pregunta. ¿Qué crees que debería resonar con nuestros oyentes? Creo que lo más importante es entender que Martí no era solo un político o un guerrero, Ah, era un intelectual, un poeta, un pensador sí, que luchó por la libertad con la pluma y con la espada. una figura polifacética. Su legado no se limita a Cuba. Algo más. Su mensaje de justicia, de unidad, de lucha contra la opresión es universal. Totalmente de acuerdo. Un mensaje que sigue vigente en el siglo XXI. Martí nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Sin duda. Más justo, más libre. Exactamente. Y con esa reflexión, dejamos a nuestros oyentes con la tarea de descubrir por sí mismos la riqueza del pensamiento de José Martí. Una tarea apasionante. En la próxima parte analizaremos más a fondo su obra y exploraremos su trágica muerte.
hasta entonces. Los invitamos a seguir indagando en la vida y legado de este extraordinario personaje. Un personaje que sigue inspirándonos a todos. Retomamos nuestra inmersión en la vida de José Martí. Quedamos en analizar su ensayo Nuestra América, Sí, una obra clave para entender su visión panamericanista. exacto. Me encantaría profundizar en ese texto. ¿Qué aspectos destacarías para comprender la esencia de su pensamiento? Bueno, en Nuestra América, Martí hace un llamado a la unidad Ajá. de los pueblos latinoamericanos frente a la amenaza del imperialismo, Imperialismo. tanto europeo como estadounidense. Ah, ya veo. Él veía a América Latina como una región Sí, con una identidad propia, Ajá. forjada a través de una historia común claro. de lucha contra el colonialismo. Es decir, no solo se trata de una unidad geográfica, Ya. sino de una unidad cultural e histórica. Precisamente Martí criticaba la imitación de modelos extranjeros Entiendo. y abogaba por un desarrollo propio, Ajá. basado en las raíces y la identidad latinoamericana. ¿Y cómo se traduce esa visión en acciones concretas? Buena pregunta. ¿Qué proponía Martí para lograr esa unidad latinoamericana? Martí creía en la importancia de la cooperación entre los países de la región. Ya veo. Él veía la educación, la cultura y el intercambio de ideas como herramientas fundamentales para fortalecer los lazos entre los pueblos latinoamericanos. Un enfoque muy interesante. Sí, No se trata solo de formar alianzas políticas o económicas, sino de construir una verdadera comunidad latinoamericana. exacto. Y en ese sentido, Sí, Nuestra América es una obra visionaria entiendo. que sigue inspirando a muchos hoy en día. Sin duda. Ahora bien mencionaste antes que Martí también tenía una historia de amor Ah, sí. con María García Granados en Guatemala. Un capítulo fascinante en su vida, ¿Podríamos hablar un poco más sobre esa experiencia por supuesto. y su impacto en su vida? La historia de Martí María es un episodio romántico y trágico a la vez. Ajá, Él era un joven exiliado. sí, Ella, una joven de la alta sociedad guatemalteca. interesante. Se enamoraron perdidamente. Ah, ya. Pero su amor se vio truncado por la oposición de la familia de María. Oh, qué lástima. ¿Y cómo sabemos de este romance? Buena pregunta. ¿Hay alguna fuente histórica que lo documente? Martí inmortalizó su amor por María en su famoso poema La Niña de Guatemala. La niña de Guatemala. Una obra llena de melancolía y ternura. Ya veo. Además, existen cartas y testimonios de la época que dan cuenta de la intensidad de su relación. Me imagino que esta experiencia debió marcarlo profundamente. Sin duda. ¿Crees que influyó de alguna manera en su obra? Es difícil saberlo con certeza. Claro. Pero sin duda la pérdida de María fue un golpe duro para Martí. Entiendo. Su sensibilidad y su capacidad de amar se reflejan en muchos de sus escritos, Ajá. no solo en La Niña de Guatemala. Es interesante ver cómo las experiencias personales, Sí. incluso las más dolorosas, I know. pueden moldear la visión del mundo de un artista. Y en el caso de Martí, esa visión del mundo Y... siempre estuvo marcada por un profundo compromiso Ajá. con la justicia y la libertad. Hablando de justicia, hay un aspecto de la vida de Martí que me intriga. Su relación con la religión. Ah, sí, un tema complejo. Sabemos que recibió una educación católica, Ajá. pero al mismo tiempo sus ideas sobre la religión eran bastante complejas. Cierto, no era un hombre religioso en el sentido tradicional. Ya veo. Él criticaba la hipocresía de la iglesia y su complicidad con el poder colonial. Ajá. Pero al mismo tiempo creía en la importancia Sí. de la espiritualidad y la moral. Es decir, no rechazaba la idea de Dios o la fe, ¿No? sino que buscaba una espiritualidad más auténtica, Exactamente. más humana. Para Martí, la verdadera religión se manifestaba en el amor al prójimo, Ajá. la solidaridad Sí. y la lucha por la justicia. Una visión muy coherente con su pensamiento social y político. Sin duda. Y hablando de su pensamiento, hay otro aspecto que me gustaría abordar, su visión sobre la educación. Ah, sí, un tema fundamental para Martí. Sabemos que Martí consideraba la educación como la clave para la libertad. Exactamente. El progreso, ¿puedes explicarnos un poco más sobre su filosofía educativa? Para Martí, la educación no se limitaba a la transmisión de conocimientos. Ya veo. Él creía en una educación integral Ah, que formara no solo la mente, Sí. sino también el carácter, la ética entiendo. y el espíritu cívico. Una visión muy completa de la educación. No solo se trata de aprender, No. sino de formar ciudadanos conscientes, Exacto. críticos Ajá. y comprometidos con su comunidad. Precisamente. Y para Martí, Sí. la educación era la herramienta fundamental Ya veo. para construir una sociedad justa, libre y próspera.
Y en ese sentido, su famosa frase, ser curto para ser libre, Ah, sí, una frase que resume a la perfección su pensamiento. presume a la perfección su pensamiento. Para Martí, la ignorancia era la principal cadena que mantenía a los pueblos sometidos. Entiendo. La educación, por el contrario, era la llave para romper esas cadenas Claro. y alcanzar la verdadera libertad. Un mensaje poderoso que sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mensajes poderosos, Sí. ¿qué otros aspectos de la vida o la obra de Martí consideras que son importantes para nuestros oyentes? Bueno, creo que es fundamental destacar su capacidad de liderazgo. Su liderazgo. Martí no solo fue un gran pensador, ¿Ah? sino también un hombre de acción. Mm. Él supo unir a los cubanos en el exilio, Sí. inspirar la lucha por la independencia Claro. y dejar un legado que trasciende las fronteras de Cuba. Sí, su figura sigue siendo un referente para muchos en América Latina y en el mundo. Sin duda. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. Dime, ¿Cómo se produjo la muerte de Martí? así, un momento crucial en la historia de Cuba. ¿Y qué impacto tuvo en la lucha por la independencia cubana? La muerte de Martí fue un golpe duro para la Revolución cubana. Él murió en combate el 19 de mayo de 1895, Ajá. apenas un mes después de haber desembarcado en Cuba. Qué tragedia. Su muerte a temprana edad y en plena lucha Sí. lo convirtió en un mártir de la independencia. Un mártir que inspiró a generaciones de cubanos a seguir luchando por la libertad. Exactamente. Y a pesar de su muerte, la revolución cubana continuó. Sí, la muerte de Martí no detuvo la lucha por la independencia. ¿Lleva bien? Al contrario, su figura se convirtió en un símbolo, Ajá. un estandarte que guió a los cubanos hasta la victoria final. Es conmovedor ver cómo un hombre puede dejar un legado tan poderoso, Sí, incluso después de su muerte. un legado que perdura hasta nuestros días. Y creo que eso nos da una buena base para la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. En la próxima parte analizaremos el impacto de la muerte de Martí, Sí. su legado y su vigencia en el mundo actual. Retomamos nuestra inmersión en la vida y legado de José Martí. En la parte anterior hablamos de su trágica muerte en combate, apenas un mes después de haber llegado a Cuba. Sí, una muerte que conmocionó a los cubanos y que lo convirtió en un mártir de la independencia. Me gustaría explorar un poco más el impacto de su muerte. ¿Cómo reaccionaron sus compañeros de lucha? ¿Cómo afectó este evento al curso de la revolución? Bueno, la muerte de Martí fue un golpe durísimo para la revolución, pero al mismo tiempo se convirtió en una fuente de inspiración para los cubanos. Ya veo. Su figura ya admirada en vida adquirió una dimensión casi mítica tras su muerte. Es decir, su sacrificio alimentó la llama de la lucha por la independencia. Exactamente, Martí se convirtió en un símbolo, en un estandarte que unía a los cubanos en su lucha contra España. Su imagen y sus palabras se difundieron por toda la isla, inspirando a los soldados en el campo de batalla y a la población en general. Entiendo. Su legado trascendió su propia muerte. Y hablando del legado, ¿cómo se ha mantenido viva la memoria de Martí en Cuba y en el mundo? ¿Cómo se celebra su figura en la actualidad? La figura de Martí está presente en todos los ámbitos de la vida cubana. Su rostro aparece en los billetes. Su nombre se utiliza para calles, escuelas, hospitales. Sus estatuas se alzan en plazas y parques de toda la isla. Es decir, se le considera un héroe nacional, un padre fundador de la Cuba moderna. Sin duda. Y no solo en Cuba. Su pensamiento ha influido en numerosos movimientos sociales y políticos en América Latina y en el mundo. Su defensa de la justicia social, su crítica al imperialismo, su visión de una América Latina unida, Wow. siguen resonando en la actualidad. Es fascinante cómo su legado trasciende fronteras y épocas. Y en cuanto a su obra literaria, ¿qué aspectos destacarías para alguien que quiera acercarse a su escritura por primera vez? Martí fue un escritor prolífico y versátil. Escribió poesía, ensayos, crónicas periodísticas, teatros, incluso literatura infantil. Su estilo es vibrante, lleno de imágenes poéticas y reflexiones profundas. Recomendaría empezar por sus versos sencillos, una colección de poemas que reflejan su sensibilidad y su amor por Cuba. Cultivo una rosa blanca. El verso inicial de uno de esos poemas se ha convertido casi en un lema de vida para muchos. Es cierto. Es un verso que resume su filosofía de amor, perdón y reconciliación. Un mensaje que sigue siendo tan relevante hoy como en su época. Totalmente. Y después de haber explorado su vida, su obra, su lucha, su legado, ¿con qué pensamiento te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre José Martí? Martí fue un hombre excepcional, un visionario que soñó con un mundo mejor. Su vida nos enseña que es posible luchar por nuestros ideales con pasión, con valentía, con inteligencia. Su legado nos invita a seguir construyendo un futuro más justo y libre para todos. Un mensaje inspirador para cerrar esta inmersión en la vida de José Martí.
Esperamos que esta experiencia haya permitido a nuestros oyentes descubrir la riqueza de su pensamiento y la fuerza de su legado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerden, las ideas de Martí siguen vivas, esperando ser descubiertas y puestas en práctica por las nuevas generaciones.